Mi gente de Invierte en RD, nos encontramos en un nuevo video. Y señores, hoy nos encontramos, para los que se quejan que te interrumpo mucho, hoy vamos a mostrar un proyecto de villa que a Joel le encanta. Entonces recuerde suscribirse, darle like y compartir. Y luego entonces al final aportaré algo. Vamos arriba. Señores, déjenme contarle algo un poquito de este proyecto. Pues yo te dije que no te iba a interrumpir. Joel viene y Joel ya se inauguró con este proyecto. Ya usted sabe lo que significa inaugurar. Entonces, el desarrollador, al parecer, o es muy amigo de Joel o se ha hecho muy amigo de Joel. Joel le dice que nosotros hacemos videos para YouTube. Señores, y no encontraba el desarrollador y no encontró, ¿fue? No encontró. No encontró. O sea, no encontró el proyecto. No encontró el proyecto y le dice a Joel, mira, ¿y dónde está el video de nuestro proyecto? Así que si él ve este video, ya usted sabe dónde, no lo conozco, pero ya estamos haciendo el video. Joel, háblame del proyecto Cana Hills. Cana Hills es un proyecto que va a albergar 89 villas en total. Ok. Que vamos a decir, una mezcla entre townhouses y villas unifamiliares. Bien. Tú puedes hablar, no te preocupes. No, estoy callado para escucharte. Y villas unifamiliares. Y pues la gente cree que yo no me sé el proyecto. Son 89 villas en total, villas que vienen de 2 y 3 habitaciones. Ok. Algo que me gusta de la villa es que todas las unidades van a tener 3 niveles. Primer nivel, área social. Segundo nivel, donde están las habitaciones. Y el tercer nivel es una terraza totalmente abierta. Las townhouses y las unifamiliares van a tener 3 niveles. Todas van a tener 3 niveles. Wow. Son villas desde 149 de 2 habitaciones, metros cuadrados de construcción, y 171 las de 3 habitaciones. ¿Tenemos patio? Van a tener patio. ¿Vamos a tener Confotur? Todavía el Confotur, bueno, se está analizando, pero por vamos a decirle, el tipo de residencial o de proyecto, Confotur no aplicaría. Pero se está viendo la manera de si se va a someter o no. Porque al final eso lo deciden ellos. Una preguntita, hermano. ¿Por qué tú dices que por el tipo de proyecto no va a haber Confotur? Yo me sé la respuesta, pero yo creo que tú se lo explicas a ellos. Lo que pasa es que Confotur, como ya la mayoría saben, que pues ellos pueden darle una respuesta a nosotros. Confotur fue la ley que se creó para impulsar lo que es la inversión extranjera. Sí. Pero una de las cosas que Confotur exige, o de los requerimientos de Confotur, es que sea un proyecto meramente o plenamente turístico, o sea, que atraiga la inversión extranjera. Esto es un proyecto bien ubicado, tiene cualidades y amenidades que puede ser una atracción para personas del exterior, pero también es un proyecto que funge como lo que es un área residencial. Entonces, no calificaría para lo de Confotur. Vuelvo y digo, yo no soy quien aprueba, ellos tampoco. Se someten, porque hay muchos proyectos que no están destinados para el área turística, someten y han sido aprobados. Exacto. Entonces ya eso no corresponde a nosotros. En su tiempo se va a hacer la gestión, pero no puedo decir que va a tener Confotur porque no corresponde. Y si usted compró, ya usted sabe con esa salvedad. Al final, cuando se le vaya a entregar el proyecto, usted tiene Confotur, no da besito. No nos entregó el proyecto, nos comemos un arrocito con habichuela y carne y ya, y empatamos. Ok, entonces tú me ibas a decir algo del patio. Sí, eso va a depender, porque hay villas que están independientes, o sea, que son solas, que no tienen ninguna otra propiedad adosada. Dependiendo la ubicación y el terreno, las villas pueden tener 25 metros de patio, 30 metros de patio, 17, porque hay villas que tienen aquí hasta 240 metros de solar y solamente tienen 171 de construcción, o sea que son bastante grandes. Sí, claro. Entonces, una preguntita, hermano. ¿Me puedes explicar, porque estamos ahora mismo en el solar, tú me puedes explicar un poquito como a gran escala cómo se va a estar distribuyendo cada cosita? Mira, vamos a dar una imagen por aquí de cómo, bueno, por aquí, bueno, ustedes la van a ver la imagen. Sí, exacto. La van a ver, la imagen de cómo va a estar el master plan del proyecto, pero prácticamente aquí vamos a tener la entrada, vamos a tener como una pequeña colina. Vamos a tener la entrada con la garita de seguridad, va a haber un control de acceso, va a haber seguridad 24/7. Entonces, en esta parte de aquí vamos a tener lo que son propiedades. ¿Aquí al frente o aquí? Aquí al frente. Ok, muestra por favor para acá, por favor, para que la gente se ubique. Aquí vamos a tener villas. Propiedades, correcto. Ok, significa que cuando yo entre por aquí, muestra por favor. Cuando entre por aquí, todo eso aquí va a ser propiedades. Entonces, aquí en el centro vienen propiedades, que bueno, esta de aquí fue de una... De una de las que se vendieron. Correcto. Entonces, al fondo, allá, vamos a tener las villas, pero también viene lo que es la casa club, que vamos a tener área de terraza o espacio para cualquier actividad,
área de barbecue, vamos a tener piscina para adultos, piscina para niños, playground y un área verde como parque para mascotas. Bien. Entonces vamos a tener como un pequeño boulevard que le va a dar la vuelta a todo el proyecto para la gente utilizarlo para caminar y demás. Entonces todo eso que tú ves aquí hasta allá atrás, que se camina por allá, entonces todo eso es el proyecto con villas. Es un proyecto totalmente cerrado. Cuando puede haber Con villas. Porque aquí ¿qué va a ser? villas. Villas, O sea, pero ¿y por qué tú me dices que aquí va a ser un proyecto también de villas? No, todo eso es el proyecto con las villas. Son 89 villas en total. Ajá. Entramos por acá, pero todo eso es parte del proyecto. Ah, ok, tú lo que me estás mostrando era de delimitación Del proyecto. Ya, ok. ¿Dónde van a estar separadas? ¿Va a haber una sección para la townhouse y una sección para las unifamiliares? ¿O pueden que...? No, dependiendo de la ubicación. Las unifamiliares mayormente se van a localizar aquí en el centro, Ok. pero hay unifamiliares también en los laterales, pero no todas. O sea, la mayoría se va a albergar aquí en la parte central. Ok, ¿se está viendo bien o hay contraluz? Hay contraluz, ok, pues vámonos un poquito por acá. Entonces, una preguntita. ¿Para cuándo estamos entregando estas villas? Este proyecto se quiere entregar para diciembre de 2024. Yo siempre le ponemos, ¿sabes que siempre le ponemos 6 meses? Sí. Vamos a decir verano 2025. Verano 2025. Ujú. Ok, y no está muy grande el proyecto. No. Y son 89 villas, o sea que hay un constructor con experiencia. O sea, él ha participado en otras construcciones, Ujú. son una inversión extranjera, o sea, el desarrollador es extranjero, Bien. pero realmente el proyecto está bien. Y la Bien. ubicación, bueno, aquí se puede ver, si se ve en la cámara. Mientras tú vayas hablando, yo voy a ir poniendo una toma de dron. Así que ve explicando dónde está el Ok, proyecto. nosotros prácticamente estamos a la vía de lo que es el bulevar turístico. Como estamos en un alto, vamos a ver siempre la carretera. Eso es así. Ok. Ya al fondo allá tenemos el mar, no se ve, pero ese es el mar. Ok. Estamos prácticamente a menos de 10 minutos del aeropuerto internacional de Punta Cana. Sí, es correcto. Estamos a menos de 5 minutos de lo que va a ser Almacenes Unidos, que es un punto de referencia. ¿En qué tiempo tú crees que uno llega a Cocobongo? Están aquí, vamos a decir 5 minutos porque hay que hacer un retorno. Hay que hacer un retorno. Porque solamente tiene una sola vía de acceso, entonces hay que hacer un retorno porque esto es una vía. Entonces va a haber que hacer un retorno, vamos a decir 5 minutos, con el semáforo. Tú sabes que me mandaron un mensaje ahora mismo, de texto, diciéndome que tú le has explicado todo, pero que no le has hablado del precio. Que está muy bonito todo, pero ¿cuál es el precio, Joel? Bueno, What is the price? The price. About the village. Ya, yo te iba a continuar en inglés, ¿verdad? El precio está alrededor, a partir de $156,000. Eso va a depender. 2 habitaciones, 156. Correcto. ¿Y 3 habitaciones? A partir de 188, todo va a depender. Vamos a ponerle 190. No, él te consigue 188. Dile ¿Se consigue 188, claro, son 2 Joel, así como ustedes lo ven, él es jefe aquí. ¿Ustedes no vieron que el desarrollador le dijo, mira, ¿dónde está mi video? No. Hermano, una preguntita, ¿cuál es la forma de pago aquí? La forma de pago son $3,000 para el bloqueo, el 20% para la completitud de la firma de contrato, 40% durante la construcción y 40% contra entrega. Bien, ¿para qué más tú comprarías estas villas? ¿Para vivir o para invertir? Wow, te tiré una dura. Cada quien tiene su perspectiva, pero Dilo aquí delante de las cámaras. no, aquí lo voy a decir aquí. Aquí sí, ahí. Dale. Pero el proyecto ser pequeño, hay cierto sentido de privacidad. A mí me gustaría para vivirlo, Ok. pero Pero tú eres inversionista, tú no estás pensando como él. Tú eres inversionista. no, pero tú me preguntaste para qué yo lo probé, yo te dando mi punto de Sí, vista. perdón. Voy a reformular la pregunta. Ok. Tú tienes $200,000. Ok. Quieres hacer una inversión en Punta Cana. Ujú. ¿Para qué tú lo utilizarías? Tú dirías, este proyecto lo compraría para ponerlo a renta a corto plazo o a renta a largo plazo, o me iría para otro proyecto de villa a hacer la inversión para alquiler. El proyecto yo lo pondría a renta a corto plazo. ¿A renta a corto plazo? Renta a corto plazo. Pues no se hable más. Joel explicó $3,000 de reserva. A los 15, 30 días completamos el 20, 30 durante la construcción, 40 durante la construcción y 40 contra entrega. Si usted quiere mayor información, el número de Joel, que es el encargado de este proyecto, yo literalmente acabo de venir por primera vez con Joel y no había venido, no conozco al desarrollador, Joel sí lo conoce, así que llámelo ahora mismo a los números que aparecen en pantalla. Si quiere mayor información, recuerde suscribirse, darle like y compartir, y recuerde que estamos aquí para que juntos hagamos mejores inversiones.